Bueno, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conversatorios Planificación y Gestión Tecnocognitiva de los Servicios del Agua y Saneamiento para el Desarrollo Inclusivo Sustentable. En el día de hoy vamos a llevar adelante el cuarto y último conversatorio, Aprendizaje de experiencias y tecnologías de saneamiento urbano y rural. Un espacio que se encuentra coorganizado por el Centro de Estudios Sociales de Ciencia, Tecnología y Desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes, la Red TISA de Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo y Sustentable y la incubadora ITEDIS. El conversatorio se realiza en el marco del 10º aniversario del programa SET0. Y es por eso que es un placer volver a encontrarnos en estos miércoles del mes de septiembre para trabajar y llevar adelante la temática y el abordaje en cuestión. En este encuentro nos van a acompañar dos expositores. Por un lado, vamos a contar con la presencia del ingeniero agrónomo Guillermo Romero, representante de la Fundación Bosques Nativos, y por otro lado, vamos a contar con la presencia del doctor Guillermo Basílico, investigador asistente del CONICET del Laboratorio de Biogeoquímica del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Por otra parte, quería comentarles a todas aquellas personas que están acompañándonos en el canal de YouTube en el día de hoy, que pueden participar presentándose y realizando preguntas, dudas o inquietudes que tengan en relación a la temática de hoy. Para luego de que se realicen las dos exposiciones, pasemos a la ronda de preguntas y al ida de vuelta. Agradeciendo nuevamente a los dos expositores por acompañarnos en este ciclo de conversatorios que estamos impulsando, damos comienzo con la exposición de Guillermo Romero, egresado de la Facultad de Agronomía de la UBA, es miembro de la Fundación Bosques Nativos y en los últimos años estuvo trabajando en proyectos de tratamiento de efluentes y sistemas naturales de saneamiento, principalmente en humedales construidos para tratamiento y reutilización de aguas grises. Y por otra parte, también realiza un proyecto de gestión de aguas residuales en una zona rural de Misiones. Bueno, bienvenido Guillermo, podés comenzar con la exposición cuando quieras. Muy bien. Bueno, Santiago, gracias por la presentación. Un saludo a todos los participantes. Agradecer también a Gabriel, que es el otro expositor, y bueno, a Paula también por la convocatoria y por estas reuniones que siempre suman un montón y la verdad que son un aporte valioso en lo que es el conocimiento y las experiencias que podamos compartir en agua y saneamiento. Así que esperemos que estas reuniones sigan así como se vienen haciendo con esta muy buena convocatoria y bueno, esperemos que vayan surgiendo más proyectos. Bueno, yo les voy a compartir ahora la presentación. Ahí está. Bueno, un poco Santiago ya me había presentado. Principalmente yo les voy a contar un proyecto que estamos realizando en la localidad de Oberá, o sea, en una zona de rural, por así decirlo, o semi-rural también, que es en Campo Ramón y en Villa Bonita, que dependen del partido Oberá. Está más o menos a 20 kilómetros de Oberá. Y ahí, junto con la Fundación Bosques Nativos, que tiene una reserva natural privada, empezamos un proyecto sobre una gestión de aguas residuales, porque veíamos que era una carencia muy, muy importante en la región, no solo ahí en la región de estudios, sino en el resto de la provincia. Y bueno, y en otras provincias también, pero bueno, nos pareció muy importante abordar este proyecto. Un poco para comentarles de la Fundación de Bosques Nativos, tienen una reserva privada, ahí se ve una foto, es una reserva que está, la verdad, excelente, está muy bien cuidada, tiene más de 650 hectáreas, es una reserva natural privada, donde obviamente la idea es conservar los recursos, no solo los recursos forestales nativos, la selva, sino también los recursos hídricos. La fundación tiene en ese predio un centro de investigaciones que se llama CIAR, que es el Centro de Investigaciones de Antonia Ramos, y que la verdad que es excelente, es un laboratorio en el medio de la selva, literalmente es así, y bueno, hay muchísimas publicaciones
y proyectos de CONICET que se fueron realizando ahí en la zona. Así que, bueno, también es una manera de hacer una divulgación científica, no solo técnica. Y bueno, están todas las personas interesadas, científicos o no científicos, que tengan ganas de ir a ver hacer una recorrida por la reserva, a ver el laboratorio o realizar algún tipo de investigación. Son todos bienvenidos por la gente de la fundación, así que cualquier otra cuestión se pueden contactar conmigo y bueno, podemos coordinar alguna visita que se pueda hacer, así que son todos bienvenidos. Bueno, un poco el área de estudio. Dijimos que estábamos en Misiones, en el departamento de Oberá, y dentro de Oberá se encuentra principalmente la región de Villa Bonita, que pertenece al partido de Campo Ramón, ambos dependen de Oberá. Están muy cerca entre ellos, pero no están comunicados estas dos localidades. Una de las particularidades, por ejemplo, acá en Villa Bonita, que es donde se encuentra la reserva de la fundación, es que está dividida en dos cuencas, dos grandes cuencas, la cuenca del arroyo Ramón y la cuenca del arroyo Acaraguá. Con lo cual, el tipo de manejo ya varía, depende en la zona en donde nos encontremos en esa localidad. Bueno, un poco el antecedente, el puntapié que dio origen a este proyecto fue una investigación que realizaron los directivos de la fundación, que son miembros del CONICET, son biólogos, Esteban Abeliano y Nahuel Esquenone, y en el 2015 ellos hicieron una publicación en donde hicieron una recorrida por todos los principales arroyos y cuencas de la provincia. En un día recorrieron todo. Realizaron diversos análisis físico-químicos y también bacteriológicos del agua. Y el resultado que les dio es que prácticamente en ninguno de los arroyos se cumplían unas condiciones aptas, por así decirlo, sobre todo en cuestiones bacteriológicas, ni recreativas ni de consumo. Sobre todo yo me concentré en la cantidad de coliformes fecales, porque eso nos estaba dando un indicio de que había un serio problema de calidad de agua en todos los arroyos. O sea, en Misiones se caracteriza por tener, bueno, una precipitación, creo que promedio por encima de los 2000 milímetros anuales. O sea, agua no es el problema la cantidad de agua, sino el problema está siendo la calidad de agua. Sobre todo, acá está remarcado la zona de estudio, donde estamos, en el arroyo, en la cuenca del Acaraguá y en la cuenca del arroyo Ramón, donde las barritas negras se ven que están en un riesgo intermedio, según esta clasificación, en cuestión de análisis de coliformes fecales. Y en esas regiones la gente está muy acostumbrada a bañarse en esos arroyos, como a nivel recreativo, y por supuesto a tomar agua directamente de esos arroyos, con lo cual el riesgo estaba siendo elevado, sobre todo en la población infantil de menores de 5 años, donde son más propensos a ataques de diarrea y demás. Entonces, bueno, empezamos a plantear cuál era la problemática ambiental que teníamos en esa área y bueno, el foco era la calidad de agua y cuáles eran los factores que afectaban esa calidad de agua. Un poco, bueno, la actividad agropecuaria, el cambio de uso de suelo, la deforestación y su consecuente pérdida de biodiversidad, la falta de saneamiento, lógicamente en zonas rurales es más complicado este tema, y los problemas que traía la erosión hídrica también relacionado con el cambio de uso del suelo y la actividad agropecuaria. Entonces, en varias de las recorridas que realizamos, lo que se veía muy común esto, en los márgenes de algunos arroyos, es ver el pisoteo del ganado, el ganado prácticamente de subsistencia que hay, no hay alambrados, ¿no? Directamente van al arroyo, toman agua del arroyo, bostean sobre el arroyo y también van rompiendo los márgenes de los mismos. Con lo cual eso trae un montón de consecuencias y problemas y el nivel de bosteo que se genera es un aporte muy importante al nivel de coliformes que se puede ver, porque esto es una práctica muy común, no hay alambrado, directamente los animales se acercan directo al arroyo y toman agua de ahí, bueno, esto es algo muy, muy característico de la zona.
También otro problema que veíamos que no colaboraba con esta problemática era la erosión hídrica, que se ve fuertemente afectada por el cambio de uso de suelo, no solo por la pendiente, ¿no? Porque hay un montón de áreas deforestadas donde la selva nativa, la selva virgen, la selva misionera, servía de protección, ¿no? De protección para las escorrentías, de absorción de aumento de infiltración del agua en el suelo. Al no tener más esa cubierta y al generar capaz otro tipo de cultivos, esta escorrentía empezó a aumentar y bueno, es muy común ver en las épocas de lluvia cuando los ríos están rojos, ¿no? El río sangra, como le dicen ahí en la región. Y eso es producto de la erosión hídrica, donde el suelo de la tierra colorada es arrastrada y llevada a los arroyos, y dentro de esa tierra colorada también hay un montón de patógenos y bacterias y otros contaminantes que están ingresando a los mismos. Eso es muy común, y más allá también de la falta de saneamiento. Esto es algo también bastante común, que son las letrinas. La mayoría de la gente de las zonas, el saneamiento es a través de un pozo ciego, donde una vez que se tapa, hacen otro al lado. Es una práctica común de la zona, y ahí vemos sobre una cabecera de un arroyito, que después se transforma en un arroyo muy importante, se ve como la letrina está ubicada muy cerca del mismo, y acá hay una marquita que se ve en una crecida, donde el agua llegó a estar totalmente en contacto con ese pozo ciego. Y esta letrina al menos tiene unas buenas condiciones de higiene, porque está hecha de material, pero lo más común es que sean... que no tengan casi ningún tipo de estructura, y eso también atenta contra la higiene de los habitantes. Pero esto es una práctica muy común en la zona. Entonces nuestros objetivos de este proyecto era velar un poco por la protección de las cuencas hídricas, fortalecer la gobernanza del agua en la población y obviamente fomentar el saneamiento rural. Lo que nosotros vimos en las recorridas es que había poca información, la gente no tenía conciencia de que realmente tenían un problema de calidad de agua. Ellos estaban acostumbrados a generación tras generación consumir agua del arroyo y hacer una letrina sobre el margen, y eso no tenía ningún tipo de problema, pero hoy la población aumentó considerablemente y ya se están viendo algunos focos de contaminación. Entonces, algunas de las propuestas que vimos que podíamos realizar eran sistemas descentralizados de saneamiento, sobre todo por una cuestión de relieve de la zona y mucha presencia de roca, de basalto, con lo cual es difícil pensar en un tratamiento centralizado, ¿no? de las aguas residuales. Tratar de eliminar en donde se pueda los pozos ciegos y las letrinas, y poder reemplazarlas en donde se puede por algún tipo de cámara séptica o alguna zanja de infiltración o algún tipo de filtro anaerobio que se pueda realizar. Otro punto importante era realizar una educación ambiental en las escuelas, poder llevar a las escuelas estas problemáticas y que los chicos puedan, tanto de primaria como de secundaria, aprender y conocer cuál era la problemática de la zona, y ellos mismos poder contarles a sus padres, a sus abuelos, de esta problemática, y que ellos mismos después, a futuro, a sus hijos, puedan enseñarles unas prácticas correctas de saneamiento. Un espacio muy importante que vimos en una escuela, acá donde yo hice una marca más o menos, veíamos un espacio libre de 40 metros cuadrados que justo estaba antes de una cámara séptica, y esa cámara séptica después va directo a un pozo ciego, con lo cual vimos la posibilidad de armar un proyecto para generar un humedal construido. Un humedal es un sistema natural de tratamiento, después Gabriel va a dar más detalles en su presentación, en donde podemos imitar un poco el proceso de la naturaleza y generar un saneamiento para la zona. Así que bueno, ese proyecto esperemos que se pueda hacer, del humedal acá en la escuela, porque sería muy interesante y muy visual, los chicos lo podrían ver. Después, otra de las propuestas, algo interesante, era fomentar el trabajo comunitario de la población, para que ellos, entre todos, hacer jornadas de construcción y jornadas de concientización, y entre todos ir armando los distintos sistemas naturales. También la participación de actores claves en la región, como por ejemplo la municipalidad de Campo Ramón, que nos estuvo ayudando un montón en las recorridas y en organizar las charlas. Así que eso está excelente. Y también estamos trabajando con la cooperativa de yerba mate de la zona,
en un tipo de producción más sustentable, que eso ahora lo vamos a ver. Estos son son imágenes de otra, acá en la región de Buenos Aires, pero bueno, la idea es que a eso es donde apuntamos, ¿no? A donde haya una participación de la población. Y también pudimos hacer en la zona una jornada en la escuela técnica, de ahí de Campo Ramón y de Villa Bonita, con alumnos de quinto y de sexto año, ya en los últimos años. Le contamos de la problemática del agua, la mayoría no estaba enterado de esta problemática, y propusimos ahí en la escuela, tuvimos una muy buena convocatoria para realizar con los chicos un diseño y construcción de un humedal construido para el tratamiento de las aguas grises que tienen ellos en la cocina, porque actualmente es una práctica muy común en todas las regiones, un caño que va al parque y listo. No hay separación de grasas, no hay nada. Y eso es algo, digamos, que fácil de solucionar y rápidamente, y es algo muy visual. Entonces, bueno, estamos previendo para de acá a un mes, por ahí, esperemos, poder hacer una jornada de construcción de este humedal construido ahí en la escuela. Y que después sirva como herramienta para la educación ambiental. Después con la cooperativa de yerba mate, el Colono, empezamos a trabajar con algunos socios para hacer una producción sustentable, dejar de desmontar y plantar indiscriminadamente, sino dejar los árboles más importantes, más grandes, más representativos, poder hacer una producción de yerba mate bajo sombreo, y ahí en el fondo se ve como hay toda una cubierta de árboles más grandes que son. Ahí abajo pasa un arroyo muy importante también, el arroyo Caraguá, y genera una zona de amortiguación, ¿no? De protección hacia el arroyo para evitar la escorrentía y la contaminación. Hay un montón de trabajos que estamos empezando a realizar ahí en la zona. Y bueno, Misiones también tiene varias experiencias relacionadas a este tema. En el Parque Nacional de Iguazú hay un humedal construido, que esto es exclusivamente para tratar los barros de la planta de tratamiento de los baños de los visitantes, así que ya es un proyecto que ya tiene casi 10 años y la verdad que funciona muy bien. Y acá otra de las experiencias que se estuvo haciendo también en la zona de Misiones, pero tuve la oportunidad junto con la fundación, poder hacer una recorrida de proyectos de fondos de agua que se utilizan en Bolivia, en una fundación, en donde los fondos de agua son como el pago por servicio ecosistémico también, en donde se compensa al productor que conserve la naciente de agua, se lo compensa armándole un sistema de bombeo de agua, tanques de almacenamiento, y también se les da alambrados para que los animales no puedan ir a tomar agua directamente al arroyo, y para proteger un poco esa naciente. O sea que estas prácticas son más o menos comunes en la región. Y bueno, eso era para contarles un poco lo que estábamos haciendo. Un agradecimiento también a toda la gente de la fundación, a la gente de la municipalidad y toda la gente en Misiones que está muy interesada por esta problemática. Tienen ganas de hacer muchísimos proyectos y cosas. Obviamente que el presupuesto siempre es limitante y el tiempo, pero bueno, lo importante es que la gente se va concientizando y que el trabajo que estamos haciendo en la zona se nota, y bueno, y trataremos después de poder replicarlo hacia el resto de las zonas u otras zonas rurales de Misiones. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo de escucha. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu exposición, la verdad, muy interesante. Te agradecemos el abordaje que llevaste adelante, así que bueno, muchas gracias. Por favor. A todo el público que está presente, bueno, comentarles nuevamente que pueden llevar adelante, realizar las preguntas que deseen, ¿sí? Para hacer un ida y vuelta al finalizar las dos exposiciones. Bueno, ahora continuando con la segunda exposición del día del conversatorio, presentamos a Gabriel Basílico. Él es ingeniero en ecología y doctor en ciencia y tecnología. Es investigador asistente del CONICET y forma parte del Laboratorio de Biogeoquímica del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, donde desarrolla investigaciones sobre tecnología de remediación ambiental, restauración ecológica y tratamiento de efluentes líquidos mediante humedales construidos y otras soluciones basadas en la naturaleza. Y también es docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bienvenido, Gabriel. Cuando quieras, podés empezar con tu exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, les voy a compartir ahora una exposición sobre una temática que me parece interesante, justamente en el contexto del conversatorio, que es la tecnología de humedales de tratamiento, ¿sí? Los humedales de tratamiento justamente sirven para mejorar la calidad del agua residual, ¿sí? Y forman parte de un conjunto más amplio de lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, bueno, junto con el grupo de trabajo y colaboradores externos, lo que les voy a presentar ahora es justamente algunas experiencias que tuvimos a distintas escalas, ¿no? En principio, en general, muchas veces se trabaja a escala piloto y después con el tiempo, ¿no?, se van desarrollando proyectos a mayor escala real, digamos, ¿no? Pero bueno, a modo de introducción, me gustaría comentarles qué son los humedales de tratamiento o humedales construidos, también se los conoce con ese nombre. Son sistemas de ingeniería ecológica que buscan replicar las características y procesos que se dan en los humedales naturales, ¿sí? Donde continuamente en cualquier humedal natural en realidad se están dando un montón de procesos, tanto físicos como químicos como biológicos, que permiten la depuración del agua, ¿sí?, naturalmente. Y justamente lo que se busca es aplicar esos procesos naturales en el tratamiento de aguas residuales mediante humedales que sean diseñados con ese fin, ¿no? Lo bueno de estos tratamientos es que son bastante flexibles y admiten distintas aguas residuales, ¿no? O sea, se pueden tratar distintas aguas residuales, tanto de origen doméstico como agroindustrial e incluso algunas aguas industriales también, ¿no? De hecho, bueno, en nuestro país hace ya unos cuantos años, ¿sí?, unos 20 años aproximadamente, ya hay experiencias en la provincia de Santa Fe para tratar aguas residuales industriales mediante estos sistemas. Como les comentaba antes, son tecnologías que ya tienen unas cuantas décadas, pero bueno, en nuestro país no son quizás tan conocidas, salvo esos ejemplos que les mencionaba, y ejemplos que, bueno, como los que mencionaba Guillermo antes también, pero creo que tienen el potencial de ser más difundidas, ¿no?, en el país, y forman parte de un conjunto de tecnologías más grande, como les comentaba antes, que se denomina soluciones basadas en la naturaleza. Así son tecnologías que buscan aprovechar los procesos que ocurren en la naturaleza y aprovecharlos en beneficio de poder, en este caso, tratar el agua residual, ¿no? Tiene algunas ventajas frente a otras tecnologías convencionales, digamos, que es, por ejemplo, la integración ecológica y paisajística y un menor costo de mantenimiento y operación en relación a estos sistemas, ¿no? Cuando hablamos de integración ecológica y paisajística, hay que decir que en general se usan plantas nativas, por ejemplo, o sea, se incorporan en el diseño de estos sistemas plantas nativas de cada región, por lo tanto, se logra justamente integrar de alguna manera el humedal con el resto del entorno, ¿no? Y respecto a los costos de mantenimiento y de operación, ¿sí?, pueden ser menores a los sistemas convencionales, sobre todo cuando hay varias unidades familiares o pequeños grupos que envían sus efluentes a un sistema, ¿no? Me refiero a que si es un sistema para cada vivienda, por ahí el costo de mantenimiento y operación no es tan bajo tampoco, ¿no? Entonces la estrategia generalmente es unir varios núcleos familiares y que todas esas familias, todas esas viviendas traten sus aguas residuales en un mismo sistema, ¿sí?
Como desventajas puede mencionarse que en general suelen requerir mayores superficies, siempre en relación a otros sistemas convencionales como pueden ser las lagunas o los sistemas que requieren también mucho más mantenimiento, ¿no? y operación como los lodos activados, ¿no? Frente a estos sistemas suelen requerir mayores superficies y bueno, pueden también tener problemas operativos específicos, ¿no? Básicamente, lo que buscan estos sistemas es recrear, como les decía, lo que pasa en un humedal. En un humedal tenemos, por ejemplo, un suelo saturado de agua donde crecen plantas palustres, ¿sí? Como la totora o el junco, bueno, las plantas palustres de cada región, ¿no? La totora y el junco son especies que tienen una distribución bastante amplia, entonces son muy utilizadas también en estos sistemas, ¿no? Entonces, junto con el medio de soporte, digamos, de estas plantas, que puede ser arena, o puede ser grava, o incluso suelo, se van dando procesos en este humedal construido, en este humedal artificial, donde se va depurando el agua, ¿sí? De manera que, por ejemplo, tenemos el ingreso del agua pretratada. Es importante que tenga algún tipo de pretratamiento el agua, es decir, en general no se utiliza en agua cruda, digamos, ¿no? En agua sin ningún tipo de tratamiento, salvo algunos sistemas, ¿sí? Pero en general siempre se requiere un pretratamiento, por ejemplo, mediante una cámara séptica o algún sedimentador, ¿sí? O trampa de grasa o biodigestor incluso. Y la salida de ese pretratamiento es la entrada a este humedal, ¿sí? En este caso estamos hablando de un humedal de flujo horizontal, fíjense que el agua ingresa por un extremo y después va recorriendo en sentido más o menos horizontal y bueno, sale por la otra punta del humedal ya más depurada, ¿sí? O sea, con una menor carga de contaminantes. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, por un montón de procesos físicos como la sedimentación, o químicos como la precipitación química, ¿sí? O biológicos, ¿sí? Toda la gran superficie de este sustrato junto con las raíces de las plantas brindan un soporte muy importante para las bacterias, ¿sí? Que son un poco el principal grupo de organismos que llevan a cabo la depuración biológica del agua, ¿no? Pero las plantas también contribuyen con sus raíces, por ejemplo, generando ambientes con algo de oxígeno disuelto, ¿no? Importante también que existan esos ambientes para poder degradar justamente la materia orgánica dentro del humedal, ¿no? Aunque también, bueno, hay procesos anaeróbicos, ¿no? Que también ocurren acá en el humedal y que también contribuyen a la depuración del agua, ¿no? Esos procesos o fenómenos que les mencioné son solo algunos. Hay unos cuantos procesos que se dan de manera natural, ¿sí? Una vez que las plantas se encuentran adaptadas, ¿sí? Tanto al medio de cultivo, ¿sí? Que como les comentaba puede ser grava o arena, y como también a la calidad del agua del efluente, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar algunas experiencias, las primeras a escala muy pequeña, a escala de prototipo o a escala de laboratorio, digamos, y la última, que es quizás la más interesante, a escala real, ¿sí? Así que bueno, vamos a mostrarles primero esta primera etapa. En este caso, fíjense que acá son los humedales de tratamiento, son a escala piloto, ¿sí? Y en este caso son humedales de flujo vertical, ¿sí? Vertical porque, a diferencia de lo que veíamos antes, el agua ingresa, ¿sí?
por toda la superficie del humedal, atraviesan en dirección vertical, puede ser descendente como en este caso, o ascendente también, y sale, ¿sí?, por la parte de abajo mucho más depurada, ¿sí? O sea, acá vemos una foto que un poco ejemplifica eso, ¿no? En este caso estamos trabajando con humedales de tratamiento de flujo vertical, entonces, con distintos sustratos, por un lado grava fina y arena, con esta planta que es la totora, ¿sí?, y con agua gris sintética, ¿sí?, agua gris que preparamos nosotros también, y seguimos una receta y periódicamente regábamos, ¿sí?, estos humedales con esta agua gris y medíamos antes y después la calidad del agua, justamente para ver qué tan buenos eran removiendo los contaminantes, ¿no? Nosotros nos enfocamos en algunos contaminantes, que son los más comunes, ¿sí?, del agua gris, y vimos un comportamiento distinto, como ya se conoce también en la bibliografía en realidad, pero lo pudimos verificar, que en definitiva la arena como medio de soporte de las plantas es mucho mejor, ¿sí?, para remover tanto sólidos suspendidos totales, como nitrógeno amoniacal, como fósforo reactivo soluble, incluso también para remover la materia orgánica, que se mide como DQO, por ejemplo, demanda química de oxígeno. O sea, para remover contaminantes, la arena sin duda es mucho mejor como medio de soporte. En cambio, la grava no tiene o sea, las remociones de estos contaminantes no es tan alta. Sin embargo, lo que vimos también es que tenemos un mayor riesgo de taponamiento, es decir, a medida que los sólidos se van acumulando, ¿sí?, tanto en la superficie como dentro de los poros del material, se va complicando de alguna manera el pasaje del agua, ¿sí? La cuestión hidráulica entonces es más, digamos, más difícil en el caso de la arena, ¿no? Hay un mayor riesgo de taponamiento. En cambio, en la grava, si bien el tratamiento del agua no es tan eficiente, pero admite un mayor volumen de tratamiento y un mayor caudal, ¿no?, en definitiva. Y hay un menor riesgo de taponamiento, ¿sí? Eso es lo que vimos en la primera experiencia. En otra experiencia, que en realidad es anterior a la primera, pero acá trabajamos con agua gris real, ¿sí?, específicamente del lavado de ropa, no el agua gris completa que podemos generar a nivel doméstico, que incluye también el agua gris de la cocina, por ejemplo, o del lavado de mano, sino simplemente con agua gris de lavado de ropa. Y acá también tuvimos una primera etapa, en este caso con un humedal de flujo vertical descendente, y luego un post-tratamiento mediante fitorremediación con plantas acuáticas, pero en este caso flotantes. Es decir, una vez que el agua era filtrada a través de este primer humedal, probamos qué pasaba, si seguía mejorando la calidad del agua o no, con el uso de plantas acuáticas flotantes como el camalote o salvinia o acordeón de agua. Así que son plantas también muy comunes y con una distribución muy amplia, ¿no? Y la idea era ver justamente también si era posible la reutilización del agua, si tanto luego de la primera etapa como luego del tratamiento final, digamos. Y en definitiva lo que vimos es que tanto los sólidos suspendidos totales como la demanda química de oxígeno, que son parámetros bastante comunes, ¿no?, que suelen indicar bastante acerca de la calidad del agua, bajaron mucho, como en primera instancia debido a
a la filtración mediante el humedal de flujo vertical, que sería esta segunda barra, ¿sí? Segunda columna. Lo mismo para el caso de la DQO, ¿sí? De la demanda química de oxígeno. Y luego, con el tratamiento con plantas acuáticas, también seguía mejorando la calidad del agua con estas dos variables, ¿sí? O sea que, en definitiva, lo que vimos es una alta eliminación de sólidos suspendidos totales, que sería este primer gráfico, y también de materia orgánica medida como DQO, que sería este segundo gráfico, ¿no? La cuestión es que, como aspecto negativo, digamos, es lo siguiente, que después de la filtración del humedal, la etapa con plantas acuáticas era bastante extensa en el tiempo y duraba 4 días, ¿sí? El contacto de las plantas con el agua residual, y eso generaba una evaporación también bastante importante de agua y concentraba las sales. Entonces, de alguna forma, esta segunda etapa de tratamiento mediante plantas acuáticas flotantes limitaba la reutilización del agua para riego, por ejemplo, ¿sí? Porque sabemos que las sales son... no es demasiado bueno que tenga un contenido alto de sales el agua para riego. Entonces, al menos para ese uso, recomendaríamos, en este caso, solamente una primera etapa de filtración mediante el humedal de flujo vertical. Otra experiencia fue con agua residual sintética con una carga orgánica bastante más alta, ¿sí? Cerca de 2000 miligramos por litro de DQO. Y en este caso también lo que vimos también fue agua residual sintética, es decir, nosotros preparamos el agua residual. Esto tiene una ventaja, que es poder controlar de alguna forma que el agua tenga una composición más o menos constante a lo largo del tiempo. Como contraparte, no es muy realista en el sentido que el agua real es mucho más variable. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no va a ser lo mismo el ensayo a escala piloto que a escala real, ¿no? Pero bueno, también debido a los procesos que ocurrían en este humedal de tratamiento también de flujo vertical, se observó una remoción muy importante también de materia orgánica medida como demanda química de oxígeno, ¿sí? Esto es un compendio de 3 experiencias a escala piloto, pero quizás la más interesante es la que les voy a comentar ahora, que es un sistema a escala real. En este caso es un diseño para tratar las aguas residuales de un comercio de turismo gastronómico, ¿sí? Es básicamente agua de la cocina, de los baños, ¿sí? Es agua, lo que llamaríamos aguas negras, ¿sí? Entonces, el comercio tiene la particularidad que está ubicado en el delta del río Paraná, la provincia de Buenos Aires, y es justamente un ambiente de humedales naturales, es decir, estamos en el medio de un gran sistema de humedales. Entonces, bueno, lo bueno que tiene eso es que teníamos recursos abundantes, que son las plantas acuáticas, muy cerca. Lo malo es que tenemos el problema de las crecientes periódicas, de las inundaciones periódicas. Y a veces, quizás cada 15 días, podíamos tener agua cerca del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso planteamos un humedal de tratamiento híbrido, ¿sí? Que está conformado por un pretratamiento, un humedal horizontal y un humedal de flujo superficial, es decir, algo parecido a un estanque, una pequeña laguna, así como última etapa antes del vuelco por absorción en suelo, ¿sí? En este caso es justamente un agua residual real, ¿no? Y entonces, bueno, tiene todo lo interesante y lo desafiante que es trabajar con aguas
residuales reales. La primera etapa está constituida en realidad por un pretratamiento, ¿sí? Que consiste, por un lado, en el pretratamiento de las aguas de cocina, ¿sí? Mediante una trampa de grasa, y por otro pretratamiento que consiste en biodigestores, pero está en este caso orientado a las aguas de los baños, ¿sí? Todo eso confluye en una cisterna donde se eleva el líquido, ¿sí? A una cámara séptica bastante grande, y posteriormente el agua pasa al humedal de flujo horizontal. La función del pretratamiento es fundamental para extender la vida útil del humedal, ¿sí? Porque si volcáramos directamente el agua cruda, se ocurriría ese fenómeno que les comentaba antes, muy rápido, que es el taponamiento de los poros del humedal. Entonces tendríamos problemas hidráulicos, problemas de olores, bajaría la performance del tratamiento, o sea, del humedal. Entonces, justamente el pretratamiento es fundamental en estos sistemas, ¿viste? Tratar de que el agua ingrese en el humedal con una carga de sólidos, sobre todo, de sólidos en suspensión, lo más baja posible, ¿sí? Entonces, luego de esta primera etapa, el humedal continúa, ¿sí? Acá no está en la imagen, pero continúa a la segunda etapa, que consiste en un humedal de flujo superficial, ¿sí? Acá podemos distinguir justamente que tenemos un tipo de sistema de flujo subsuperficial, porque el agua circula a través de la grava, no la vemos en superficie, y en la segunda etapa sí, porque es una especie de laguna o estanque donde el agua también sigue depurándose, ¿sí? Bueno, esta es la etapa de construcción del sistema. Tiene unas dimensiones bastante importantes para el caudal de agua que hay que tratar y para las características del agua residual. Acá vemos esta primera estructura que consiste en la cámara séptica, que está ubicada, o sea, no es un único compartimento, sino que está separada, ¿sí? Mediante una pared. Esto también lo que busca es aumentar la remoción de los sólidos suspendidos, ¿no? Antes del ingreso a la humedad. Y esta parte que veíamos en la primera imagen es la que corresponde al humedal de flujo horizontal, ¿sí? Después se llenó con grava y se plantaron totora, junco y otras especies que había en los humedales cercanos. Esto sería el pretratamiento, parte del pretratamiento, ¿sí? Los biodigestores, la cisterna de bombeo, ¿sí? Fíjense, acá hay una imagen de la primera parte de la cámara séptica, que es toda esta cámara que vemos acá. Fíjense que está elevada la cámara justamente por el tema de las inundaciones. Acá teníamos esa limitación, ese condicionante muy importante, que es el ascenso del nivel del agua casi semanalmente. Podemos tener agua muy cerca de esta construcción. Entonces, tuvimos que construir por encima del suelo. Normalmente estos sistemas se pueden construir, digamos, haciendo una excavación, removiendo parte del suelo, y de hecho sería más económico porque no tendríamos que construir estas paredes, ¿no? Directamente el mismo suelo serviría de contención para el material del humedal o para las paredes de la cámara séptica, ¿no? Si las cámaras sépticas sí, siempre se hace de hormigón o de ladrillo, ¿sí? Pero en el caso del humedal podríamos prescindir de esta construcción si estuviésemos en un lugar que no sea inundable, ¿sí? No es este caso. También podríamos prescindir del bombeo, y eso abarataría incluso bastante más el costo de operación, ¿no? Porque no necesitaríamos energía eléctrica.
Pero bueno, en este caso, con estas limitaciones, ¿no? de las inundaciones, no lo pudimos hacer. Tenemos que, sí o sí, depender del bombeo. Entonces, el agua, una vez que pasa por esta cámara séptica que vemos hacia el fondo de la imagen, después ingresa en el humedal de flujo horizontal, que ya fíjense que, bueno, ahora estamos en... las plantas están rebrotando, ¿sí? Algunas de estas plantas en invierno la parte aérea muere, ¿sí? La totora, por ejemplo, pero rebrota en primavera. Así que bueno, estamos justamente ahora viendo todo eso, ¿no? Toda esa reactivación de las plantas del humedal, ¿no? Y son todas especies de origen local, ¿sí? Eso es interesante también para no utilizar, siempre se trata de no utilizar especies que sean exóticas, ¿no? Siempre preferir especies nativas. Los resultados que vimos hasta el momento fueron una mejora notoria de la calidad del agua, la posibilidad de utilizar recursos locales, plantas palustres, básicamente, la generación de trabajo, que implicó la construcción del humedal, y también poder desarrollar una tecnología innovadora, al menos para el área de trabajo, ¿sí? Porque en realidad son tecnologías que ya existen hace décadas, pero para el área de trabajo, que es el delta del río Paraná, el bajo delta del río Paraná, al menos hasta donde conocemos, no hay otros antecedentes, al menos también a esta escala, ¿no? Que es bastante grande. Fíjense acá hay una imagen de la entrada, del agua residual a la entrada de la cámara séptica y a la salida del humedal de flujo horizontal. Todavía falta otra etapa que es la del humedal de flujo superficial, ¿no? Ya es notoria el cambio de la calidad del agua, pero también, bueno, obviamente no nos podemos quedar con eso, sino que hay que medir algunas cosas en el agua y ver qué ocurre, ¿no? Desde lo químico o desde lo microbiológico. Lo que se observó también en este caso es una remoción alta de sólidos sedimentables y suspendidos y también de la demanda química de oxígeno, es decir, de la materia orgánica, ¿sí? También vimos que la cámara séptica fue bastante buena como pretratamiento, porque fíjense que logra remover los sólidos sedimentables, ¿sí? Antes del ingreso del humedal. Imagínense que todos estos sólidos que remueve la cámara séptica, si no los removiese, terminarían ingresando en el humedal y con el tiempo irían colmatando el humedal, ¿sí? Entonces tendríamos problemas. Fíjense que gran parte de los sólidos van quedando retenidos en la cámara séptica, como es esperable. Y bueno, también lo vimos al medir, ¿no? Los sólidos suspendidos totales en este caso. Se observó una remoción del 83% entre la cámara séptica y la salida del humedal de flujo horizontal. En realidad faltaría una segunda etapa. Estos datos son mientras se construía esa segunda etapa, entonces no teníamos todavía esa información. Es decir, que todavía puede mejorar aún más la calidad del agua, a eso me refiero, ¿no? Porque faltaría una etapa de tratamiento. Y la de QO también, la demanda química de oxígeno, que es la materia orgánica, la remoción fue bastante alta, ¿no? Cerca del 80%, entre la cámara séptica y el humedal. Sumando la otra etapa, esperamos que sea todavía más alta, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, me parece interesante remarcar que los humedales de tratamiento son tecnologías de saneamiento muy interesantes, sobre todo para comunidades pequeñas y aisladas, donde sabemos que es difícil que en algún momento haya algún tipo de red cloacal, ¿sí? Además, utilizan recursos locales y permiten generar trabajo y permiten mejorar sustancialmente la calidad del agua antes de su vuelco en el ambiente. Este vuelco en el ambiente puede ser por absorción, por suelo, mediante zanjas de filtración, como comentaba antes Guillermo,
o también, si la calidad del agua lo permite, directamente a un cuerpo de agua, ¿sí? Lógicamente que en ambos casos en realidad necesitamos verificar que la parte microbiológica esté bien, ¿sí? O sea, que no haya microorganismos indicadores de contaminación fecal. Y eso se logra en general mediante acoplar como última instancia la desinfección del agua residual. En el caso que les comenté, el último caso, lo que se hace es la cloración del agua residual. Pero estamos trabajando en una alternativa de desinfección mediante luz ultravioleta. Entonces tenemos esa idea de utilizar la desinfección ultravioleta como una alternativa más amigable desde lo ambiental, porque sabemos que la cloración no es lo ideal, porque también se generan digamos, al clorar un agua residual que todavía tiene materia orgánica, pueden generarse sustancias que pueden ser tóxicas, digamos. ¿Sí? Lo más interesante también es que el agua residual puede llegar a reutilizarse, si no solamente descartarse o volcarse sin darle ninguna utilidad, sino que puede reutilizarse para riego y otros usos también, ¿no? Sobre todo usos no potables, pero podría perfectamente, luego de la desinfección, utilizarse para riego, porque incluso tendría nutrientes que permitirían, serían aprovechados por las plantas, ¿no? Así que creo que hay un panorama interesante para seguir trabajando en la red. Y bueno, finalmente, bueno, agradezco nuevamente a los organizadores, ¿sí? por la invitación, a Guillermo también por ser el nexo con los organizadores. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, Gabriel, muchas gracias, te agradezco y te agradecemos por la exposición. La verdad que, bueno, nada, hechas las dos exposiciones, nos parece muy importante, ¿no? Que profesionales como ustedes puedan llevar adelante estas charlas de conversatorios, puedan hacerlas, puedan realizarlas y puedan generarse estos espacios, ¿no? De charlas, de ida y vuelta y debate, por la importancia de conocer diversas experiencias, abordajes sobre agua y saneamiento, ¿no? Y poder continuar así con la investigación sobre estas temáticas que desarrollaron, la verdad que de forma excelente. Así que bueno, les agradezco nuevamente. Finalizadas las exposiciones, ahora vamos a pasar con lo que son las rondas de preguntas, ¿sí? Bueno, tenemos una primera pregunta para Guillermo, que es, ¿qué tecnologías de acceso al agua han desplegado en campo para tratar las aguas para el consumo? Bueno, particularmente, si quieren, le hablo de la región ahí donde estoy haciendo el trabajo. Hay una cooperativa de agua en la zona que da servicio, no abarca toda la población ahí de la zona es muy pequeña, pero se están como autoabasteciendo, por así decirlo. Tienen un sistema de potabilización de agua chiquito, pero llega más o menos creo que a un poco más de 1.000 casas, por así decirlo. Así que puede ser que 5.000 personas estén abasteciéndose de esa agua potable, sobre todo en lo que está en la zona del pueblo, por así decirlo. En las zonas más rurales, alejadas, ahí es el verdadero problema, porque eso no hay agua de pozo, es agua, literalmente agua de arroyo. En el conversatorio de la semana pasada, no, del miércoles anterior, hubo un trabajo muy interesante que me gustó, que fue el de Gabriel Iglesias, el director de la escuela técnica, donde ellos, es la primera escuela técnica en La Rioja, que están orientados al agua.
A ver si tengo anotado algo. Y me gustó mucho el proyecto que hicieron ellos porque potabilizaban el agua de lluvia con todo realizado por los chicos en la escuela técnica. Así que ya tengo anotado para contactar con Gabriel, con Iglesias, para coordinar también con la otra escuela técnica, que estamos intentando hacer lo mismo, pero del lado del saneamiento, y poder juntar esas dos partes, entonces que las dos escuelas puedan realizar un tratamiento integral y que después eso, la posibilidad de realizarlo en otras regiones. Así que, bueno, un poco contestando la pregunta, es que ahí hay un sistema pequeño de tratamiento, pero hay alejado del pueblo ya una cuestión de estructura y cañería y demás. Es difícil y el agua es costosa, ¿no? La cooperativa tiene que hacerse cargo de todos, de todo el mantenimiento, el cuidado y las nuevas tuberías, las nuevas conexiones, y eso es caro. Entonces el agua ya es cara, es muy cara. Y una de las ideas de recuperar las aguas grises, por lo menos para riego o para lavado de lo que fuere de parque, es un poco darle un segundo uso, porque el metro cúbico realmente es costoso para los que pueden tener esa conexión. Pero bueno, eso por lo menos en la zona de estudio donde estamos haciendo el proyecto. Gracias, Guillermo. Y bueno, una segunda pregunta para vos también. Te preguntan si se han comunicado o no, o si han articulado con las autoridades gubernamentales de la provincia de Misiones para poder desplegar soluciones a estos contaminantes que detectaron en el agua. Yo sé que la fundación sí ha tenido, los integrantes de la fundación han tenido algún tipo de contacto. Puntualmente no se ha realizado nada a nivel como un proyecto así masivo, pero sí se han hecho pequeñas acciones. Una de esas es, un poco yo había mostrado, una experiencia en Bolivia, pero se hizo ahí en la zona una experiencia piloto de pago por servicio ecosistémico, en donde se le brindaba un recorte de tasas municipales o provinciales también, de impuestos a los productores que se encargaban de mantener o proteger las nacientes o alambrar los márgenes de los arroyos para los animales. Hubo algún tipo de proyecto y bueno, hoy en día estamos trabajando a nivel más local con la municipalidad, ¿no? Empezando por algo más local, más chiquito, capaz que es un poco más fácil de ir escalándolo que a nivel más provincial. Pero bueno, esa es la idea, por lo menos, de a poquito una zona rural contenida donde se pueden realizar un montón de actividades, que después eso se vaya replicando al resto de la provincia y al resto de otras provincias u otras zonas. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Siguiendo con la ronda de preguntas, ahora tenemos una pregunta para Gabriel, Gabriel, te preguntan ¿qué cuestan las construcciones de las cuales hiciste mención? ¿Y cuánto cuesta el mantenimiento de esas construcciones? ¿No? Además de la energía. En este caso particular, no es muy económico, ¿sí? No es económico porque no solo por la construcción en sí, sino porque el traslado de los materiales desde lo que se llama, lo que se dice el continente a las islas, ¿sí? Esto es en una isla del delta. Ya solo el traslado encarece muchísimo el costo, ¿sí? Ahora, en las soluciones más convencionales, donde en lugar de, por ejemplo, utilizar hormigón o ladrillo, se puede usar geomembrana, ¿sí? O también algún otro impermeabilizante natural, incluso como la bentonita, se abarata muchísimo el costo. O sea, en realidad no son sistemas tan caros. Por quizás de un sistema, no estoy hablando de este en particular, ¿no? Pero de un sistema convencional de humedales de tratamiento, lo más caro puede ser el material de relleno, la grava o la arena, que bueno, en algunos casos también incluso puede conseguirse localmente, ¿no? Ni siquiera hace falta comprarlo. Pero en este caso no fue no fue económico por la cuestión que tenemos de limitante, que es las inundaciones tan frecuentes. Pensamos en la alternativa de hacerlo en madera,
por ejemplo, para que sea también más, relativamente más ambientalmente más sostenible, pero el tema es la durabilidad, ¿sí? El tema es que, bueno, hacerlo en madera implicaba que dure mucho menos que hacerlo en este material, ¿no? Así que bueno, fue un poco ese el resultado, ¿no? De que no terminó siendo algo tan económico y la operación no es costosa, pero al implicar una etapa de bombeo tiene algunas particularidades, ¿sí? Poder regular de alguna forma el caudal, sí, a veces. Eso es un poco, también puede llegar a hacerlo más desafiante, ¿no? La operación, digamos, del sistema. Pero es un caso bastante particular, por eso también es bastante innovador en ese sentido, ¿no? No hay tantos humedales que requieran, o al menos que yo conozca, ¿no? En el país, que requieran bombeo y que estén en un humedal, ¿sí? O sea, un humedal de tratamiento dentro de un humedal. O sea que, bueno, fueron desafíos. Pero bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es que de otra forma todo el agua residual iría, o sea, lamentablemente en la región del Delta está creciendo turísticamente, ¿no? Sobre todo la más cercana al continente, ¿no? El Partido de Tigres, San Fernando, son regiones que están creciendo mucho y bueno, hoy por hoy ningún comercio está prácticamente tratando de ninguna manera a los afluentes, van directo al río o al humedal del centro de las islas, ¿sí? Y bueno, ya vimos en una de las imágenes todo lo que puede contener el líquido, ¿no? Desde grasas y aceites, bueno, la propia materia fecal, etcétera, ¿no? Pero realmente es un esfuerzo bastante importante el que hicieron los dueños de este lugar para poder no contaminar tanto. ¿Sí? Perfecto, Gabriel. Y siguiendo con esta línea, te preguntan nuevamente si más o menos tienen calculada la dimensión del humedal para el tratamiento de aguas de una familia promedio. Es decir, por ejemplo, si fuera necesario un sistema de este tipo, del que hiciste mención, para un conjunto de familias de un aproximado de 80 a 100 personas, básicamente. ¿Cuál sería la superficie del humedal en ese sentido? En realidad la superficie depende del tipo de humedales que estemos hablando. Los humedales de flujo vertical, por ejemplo, requieren un poco menos de superficie, por ejemplo, entre 3 y 5 metros cuadrados por persona, ¿sí? O incluso menos, ¿sí? Y los horizontales un poquito más. Pero también hay que ver si es solamente una etapa o si son sistemas híbridos, eso por ahí reduce la superficie total, ¿no? Hay que ver, es medio específico de cada agua residual y de cada sistema, ¿no? De cada diseño. Pero sí, en términos generales podemos hablar entre 2 y 5 metros cuadrados por persona, más o menos, ¿no? Para dar una idea global. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, ahora tienen una pregunta para que puedan responder ambos, Guillermo y Gabriel, que es si hay factibilidad de replicar estas soluciones que presentaron en otros lugares. Bueno, yo hablo un poco de mi parte y por supuesto que se puede hacer, por supuesto. De hecho, estos sistemas descentralizados, como el de humedales, el de zanja de infiltración y otras cuestiones similares,
se pueden hacer prácticamente en cualquier zona. Bueno, Gabriel contó una limitante no menor, que es el que tienen ellos con el delta, con las inundaciones. Pero salvo alguna limitación particular, se pueden hacer tranquilamente, cada uno en su hogar, en su casa, puede tener un sistema. De hecho, hay muchos de biodigestores junto con una zanja de infiltración en los hogares y en cualquier lugar, y en este caso en Misiones, por su relieve principalmente y por la falta de poder realizar algo centralizado, es importantísimo hacer un sistema descentralizado. Y los humedales, si bien lo estamos haciendo para aguas grises de la escuela, para que sea más visible, cada uno en su casa podría tener un sistema de humedales para tratar aguas grises de la cocina, porque es algo muy, muy común que en todos lugares, tanto en el pueblo como en las zonas más alejadas, el agua gris se desecha tal cual está. Entonces, esto se puede aplicar en cualquier lado, en cualquier provincia. De hecho, hay muchas experiencias. La mayor bibliografía de la experiencia de humedales es en Europa, donde en zonas frías, climas fríos. O sea, ni siquiera estamos hablando de que si no es en un clima tropical o templado se puede realizar, sino que también se puede hacer. Así que eso le da mucha versatilidad. Obviamente que el espacio es un limitante. La cantidad de superficie que se necesita es limitante, con lo cual es más aplicable para zonas un poco alejadas de la parte urbana, pero se puede hacer. Hay un montón de experiencias también de usarlo en muros verticales, muros de tratamiento de aguas grises, en zonas, en ciudades. He visto algunos trabajos y está muy interesante para replicar eso también. Por una falta de espacio se utiliza se aprovecha el sistema en los muros. Así que es muy versátil esta tecnología, sobre todo humedales, así que se puede aplicar en cualquier lugar. Hay que tener ganas y un poco de presupuesto. Sí, totalmente. Y además, pensando también no solamente en el vertido, en el vuelco del agua, sino en la reutilización, ¿no? O sea, cada vez se está viendo más esa tendencia, ¿no? De diseñar sistemas que permitan no solo tratar el agua, sino reutilizarlo. Y en ese sentido, sí es importante, sobre todo cuando se trabaja con aguas cloacales, ¿no? La desinfección, ¿no? Alguna última etapa de desinfección. Y bueno, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Por ahí con aguas grises no es que sea prescindible, porque también hay que desinfectar de alguna forma, o es lo ideal, ¿sí? Pero la carga microbiológica es menor en general, así que bueno, no sería tan grave el tema. Pero bueno, justamente hay mucho para investigar ahí también, ¿no? Perfecto, Guillermo, Gabriel. Bueno, tenemos una última pregunta también para ambos expositores, que es la siguiente. ¿Qué agenda esperan en materia de agua y saneamiento de cara al próximo año, de cara al próximo año y medio? Bueno, complicada la pregunta, pero sí, la idea por lo menos, no sé, me imagino que se refería a algo a nivel más global y algo más de cuestiones políticas. Pero siempre, más allá de la coyuntura, del momento, el objetivo de los que trabajamos en estas cuestiones siempre es mejorar la salud, digamos, de la población, fomentar la seguridad hídrica, proteger las cuencas, proteger los recursos, todo. Así que no importa cómo sea, hay que siempre continuar con este tipo de proyectos. A veces de la parte pública, a veces de la parte privada, pero en definitiva el beneficio es para todos. Proteger la cuenca o favorecer el saneamiento y el tratamiento de efluentes a nivel de industrias, de la parte privada, el beneficiario vamos a ser todos, así que siempre de alguna manera hay que poder continuar con eso. Sí, creo que hay que, por ahí, sumando a lo que comentaba Guillermo, diferenciar lo que es, por ejemplo, las grandes urbes, ¿no? Como puede ser el área metropolitana de Buenos Aires, de lo que son las realidades a nivel de los ámbitos rurales, ¿no? O periurbanos, donde sabemos que es difícil
que llegue en breve el saneamiento centralizado, ¿no? Porque o sea, económicamente no es viable muchas veces, entonces, bueno, creo que está bueno, todas estas iniciativas son imprescindibles para poder llevar el saneamiento a esas áreas, ¿no? Yo creo que de todas formas ha ido mejorando, o sea, sin duda el saneamiento centralizado en las últimas décadas ha ido mejorando, va a seguir mejorando, creo, pero bueno, falta toda esa otra parte que es el saneamiento rural, justamente, donde ahí tenemos otras realidades, ¿no? Ahí hay que trabajar más. Así que bueno, justamente estas iniciativas como este conversatorio son fundamentales para difundir las tecnologías que ya existen y otras que podemos llegar a desarrollar. Bueno, Gabriel, Guillermo, muchas gracias. Coincido con esto último que decís, Gabriel, de profundizar estas charlas, estos debates, estos ida y vuelta, para ver las distintas experiencias, ¿no? Y las distintas dinámicas de trabajo de cada uno, de cada una. Así que bueno, muy agradecido por la exposición que tuvieron ambos. Así que bueno, respondidas las preguntas y dudas de nuestros oyentes, agradecemos la participación en el foro de ellos. Y dando por finalizado el conversatorio, agradecemos también al equipo técnico de la Universidad Nacional de Quilmes por su trabajo llevado adelante no solo en el día de hoy, sino también en los 4 miércoles del mes de septiembre. A Guillermo y Gabriel nuevamente por sus exposiciones. Así que, bueno, les agradezco por la participación a todos en el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco en nombre de SET0 la participación de ustedes. Saludos, muchas gracias.